spaceship shadows, finding the spark, moving through scenes in the cinematic dark. Behind the surface, we find the truth in the games of our minds and the wisdom of youth. Behind the cue, the solution is clear. Across every genre, we're conquering fear. Behind the cue. Let the journey begin. Let the journey begin. Buenas y santas, feliz día, feliz tarde o feliz noche, cualquier día que este sea. Esto es Behind the Cue, episodio 13. Y hoy no vamos a hablar de procesos, no vamos a hablar de tecnología, no vamos a hablar de la próxima herramienta de IA que va a transformar la operación. Hoy vamos a hablar de algo más incómodo, de algo que casi nadie nombra con honestidad en las reuniones de gerencia. Voy a hacerles una pregunta y quiero que me la respondan con toda la verdad, aunque sea solo en su cabeza. Si ustedes se fueran de su empresa este viernes, si renunciaran mañana mismo, si los promovieran, si los despidieran, lo que sea, ¿hay alguien en su equipo que pueda hacer su trabajo el lunes? No alguien que lo intente, no alguien que lo aprenda sobre la marcha, alguien que ya esté formado, que tenga el criterio, las relaciones, el contexto, la experiencia para tomar las decisiones que ustedes están tomando hoy. Tómense un segundo, piénselo de verdad. ¿Existe esa persona? Si la respuesta es no, y para la mayoría de los líderes que escuchan este podcast la respuesta honesta es no, entonces estamos teniendo un problema. Y no es un problema técnico, es un problema filosófico, porque significa que ustedes son indispensables. Y ser indispensable en operaciones no es un cumplido, es un síntoma. Es el síntoma de un líder que no ha formado a nadie. Y eso nos lleva a la película de la que vamos a hablar hoy. Una película que 40 estudios rechazaron, que estuvo a punto de morir varias veces, que se rodó 2 veces porque el protagonista estaba mal escogido, y que terminó convirtiéndose en una de las películas más queridas de toda la historia del cine. Estoy hablando de Back to the Future, estrenada en 1985. Robert Zemeckis dirigiendo, Steven Spielberg produciendo, Michael J. Fox como Marty McFly, Christopher Lloyd como el Doc Brown. Pero hoy no vamos a hablar de la película. Vamos a hablar de la relación más rara, más improbable y más poderosa que se ha puesto en pantalla en los últimos 50 años. La de un tipo que el pueblo entero llamaba loco, que vivía solo, que sus inventos no funcionaban, que no tenía nadie, y que un día decidió jugarse todo lo que quedaba por un chico al que nadie veía nada. Esa apuesta, esa decisión de Doc Brown, es exactamente la decisión que los líderes de operaciones no están tomando hoy. Y por eso la industria está donde está. Si nadie en tu equipo puede reemplazarte el lunes, no eres indispensable. Eres el cuello de botella. Pero, ¿y qué es Back to the Future? Para el que nunca la vio, sí, sé que existen, los he conocido. O para el que la vio hace tanto que ya solo recuerda el DeLorean y nada más, déjenme contarles. Porque la película detrás de la película es casi más interesante que la peli misma. Back to the Future se estrenó el 3 de julio de 1985. Robert Zemeckis dirigiendo, Bob Gale como co-guionista, Steven Spielberg produciendo, Michael J. Fox como Marty McFly y Christopher Lloyd como Emmett Doc Brown. La premisa en una línea. Un adolescente de 1985 viaja accidentalmente a 1955 en un carro deportivo convertido en una máquina del tiempo y se encuentra con sus propios papás que eran adolescentes. Lo que la mayoría no sabe es lo que pasó antes de que la película existiera.
Zemeckis y Gale empezaron a escribir el guión en 1981. Lo presentaron a los estudios y lo rechazaron 40 veces. 40. Disney lo rechazó porque dijo que era demasiado sexual, porque la mamá adolescente se enamora del hijo viajero del tiempo. Otros estudios lo rechazaron porque dijeron que las películas sobre viajes en el tiempo nunca funcionaban en taquilla, que la premisa era demasiado complicada, que el público no la iba a entender. Zemeckis pasó 4 años escribiendo, ajustando y peleando por esa película, 4 años escuchando no. Hasta que un día Spielberg, después de leer el guión por enésima vez, dijo una frase que cerró la negociación con Universal. Esta es la película que yo hubiera querido hacer cuando tenía 18 años. Y aquí viene la parte que muy pocos conocen, la parte que nos importa hoy. Cuando finalmente empezaron a filmar a finales de 1984, Marty McFly no era Michael J. Fox, era otro actor, Eric Stoltz, un actor talentoso, dramático, intenso. Acababa de hacer una película que se llama Mask y el ejecutivo de Universal lo quería para Marty. Zemeckis y Gale querían a Fox desde el principio, pero Fox estaba grabando la serie Family Ties. Los productores de la serie le dijeron que no podían hacer la película, así que aceptaron a Stoltz a regañadientes. Filmaron a Stoltz durante 5 semanas completas, 5 semanas, casi 6. La gran mayoría de las escenas principales ya estaban filmadas, habían gastado millones de dólares. Y un día Zemeckis hizo un cálculo brutal, miró todo lo que tenían grabado y se dio cuenta con dolor, con miedo, sabiendo que le podía costar la carrera, que la película no iba a funcionar con Stoltz. No porque Stoltz fuera mal actor, Stoltz era brillante, sino porque su Marty era demasiado serio, demasiado dramático, y la película era una comedia, y Stoltz no era un comediante. El 10 de enero de 1985, Zemeckis tomó la decisión más difícil de su carrera. La calificó así textual, la peor experiencia de mi carrera. Despidió a Stoltz. Volvió a llamar a Michael J. Fox y esta vez los productores de Family Ties cedieron, con una condición durísima. Fox tendría que hacer las 2 cosas al mismo tiempo, la serie y la película sin parar. Y lo hizo, durante meses. Fox llegaba a las 10 de la mañana al estudio de Family Ties, grababa hasta las 6, después se montaba en un carro, se cambiaba en el camino y llegaba al set de Back to the Future a las 6:30. Grababa hasta las 2:30 de la madrugada, dormía 4 horas y volvía a empezar. Y los viernes era peor. Los viernes ensayaba Family Ties de 12 a 5. Grababa 2 episodios con público en vivo hasta las 10 de la noche. Y de ahí se iba al set de Back to the Future a grabar hasta las 6 o 7 de la mañana del sábado. Las mismas escenas que tomaron 4 semanas filmar con Stoltz se completaron en 73 horas con Fox. 73 horas. ¿Y eso qué significa? Que cuando la persona correcta está en el lugar correcto, el trabajo no cuesta el doble, cuesta una fracción. Y eso en operaciones también pasa todos los días, pero casi nadie lo está viendo. La película se estrenó en julio del 85. Fue número 1 en taquilla durante 11 semanas seguidas. Costó $19 millones y recaudó más de 380 millones. Spawneó 2 secuelas y 40 años después sigue siendo una de las películas más queridas de toda la historia del cine. 40 rechazos, 5 semanas con el actor equivocado, 73 horas para arreglarlo todo. Así se construyen las cosas que duran 50 años. Ahora quiero hablar un poco de Hill Valley al Contact Center. Ahora bien, la pregunta que justifica que estemos hablando de una película de los 80 en un podcast de operaciones del 26, ¿qué tiene que ver Doc Brown con lo que ustedes hacen en una operación de servicio al cliente hoy? Y la respuesta es todo, y se los voy a explicar. La película Back to the Future es en su capa más visible una aventura sobre viajes en el tiempo.
Pero si uno la mira con cuidado, si la mira como adulto, si la mira pensando en el liderazgo, la película es otra cosa completamente distinta. Déjenme les explico. La película es la historia de un mentor que se le juega toda por alguien que nadie veía. Piensen en Doc Brown como personaje, no como caricatura del científico loco. Piensen en él como persona. Es un hombre mayor, vive solo, no tiene familia, no tiene esposa, no tiene hijos. La sociedad de Hill Valley lo trata como el loco del pueblo. Sus inventos no han funcionado. Y su única compañía es su perrito Einstein. Para mí es más que suficiente tener una compañía de Einstein, honestamente para mí. Pero por todos los estándares convencionales, Doc Brown es un fracaso, si uno lo ve desde esa óptica. Si lo conocieran en LinkedIn, probablemente ni le aceptarían la invitación. Y sin embargo, Doc hace algo que casi nadie hace cuando está en ese punto de su vida. En vez de seguir buscando reconocimiento para sí mismo, decide invertir lo que le queda en otra persona. No en la más obvia, no en la más talentosa, en la más invisible. Y la persona que escoge no es la persona más obvia. Marty McFly es un adolescente promedio. Tiene una banda que van a un concurso y los echan. Tiene un papá que se deja humillar por el bully del pueblo. Tiene un sueño musical, pero cada vez que alguien le dice no eres suficientemente bueno, se desmorona. Marty no es el chico talentoso al que todos quieren mentorear. Marty es el chico que la mayoría de los líderes no verían. Pero Doc lo ve. Doc ve algo en Marty que Marty no ve en sí mismo todavía. Y eso en operaciones es la habilidad más rara que existe. Y es la habilidad que casi nadie está desarrollando. Porque la mayoría de los líderes de operaciones, cuando piensan en quién mentorear, piensan en lo obvio. Piensan en la gente que ya tiene métricas top 3, piensan en el supervisor que ya está haciendo bien su trabajo, piensan en la persona que ya destaca. Y eso no es mentorear, eso es invertir en lo que ya funciona. Mentorear de verdad, mentorear como Doc Brown, es escoger al que nadie está viendo, al callado, al tímido, al que tiene métricas mediocres porque tiene miedo de equivocarse, al que pregunta cosas raras en las capacitaciones, al que se queda después de la hora ayudando a otros sin que nadie le pida que lo haga. Esa persona es Marty McFly invisible, y es donde está el retorno más grande y en donde casi nadie está mirando. Según Deloitte, Global Gen Z and Millennial Survey de 2025, basada en más de 23,000 entrevistas en 44 países, el 86% de los Gen Z y el 84% de los Millennials dicen que lo que más buscan en su trabajo es mentoría y guía. Pero solamente el 36% de los Gen Z y el 32% de los Millennials dice que efectivamente la están recibiendo. 86% la pide, pero solo 36% la recibe. Esa brecha, 50 puntos porcentuales, es el espacio donde está perdiendo la siguiente generación de líderes en operaciones. Y eso no es problema de presupuesto, no es un problema de tecnología, es un problema de voluntad. Los que saben no están enseñando lo que saben, porque están demasiado ocupados siendo indispensables. El líder que solo mentorea a sus estrellas no es un mentor, es un porrista. Los verdaderos mentores apuestan donde nadie está mirando. Ahora voy a darle los números sin adornos y después lo vamos a interpretar como ya es costumbre. Deloitte Global de 2025 nos dice que el 50% de los Gen Z y 48% de los Millennials quieren que sus jefes les enseñen y los mentoreen, no que los supervisen. Solo 1 de cada 3 dice que eso pasa en realidad. Escúchenlo despacio. La mitad del talento joven no quiere supervisores, quiere mentores. Y la mayoría de las operaciones del mundo siguen formando supervisores y llamando a los líderes. La palabra supervisor viene del latín y literalmente significa el que mira desde arriba.
Y eso es exactamente lo que el talento joven ya no tolera. No quieren a alguien que los mire desde arriba, quieren a alguien que se siente al lado. SQM Group publicó que la rotación anual promedio de agentes en contact centers de Estados Unidos y Canadá está alrededor del 38%, y el costo total de reemplazar a un agente, incluyendo reclutamiento, capacitación y el tiempo hasta productividad plena, equivale al 30 o 40% del salario anual de ese agente. Eso más o menos son entre $10,000 y $20,000 por cabeza en la industria norteamericana. 38% de rotación anual, casi 4 de cada 10 agentes se van cada año, y cada uno les cuesta a la empresa entre $10,000 y $20,000. Hagan el cálculo para su operación. No es un número de recursos humanos, es un número de profit and loss, de puro P&L. Y la mayoría no se va por plata. Conocí supervisores convencidos de que sus agentes se iban por mejores ofertas salariales. Cuando hacían exit interviews honestos, descubrían una sola razón. Mi jefe no me enseñó nada, solo me midió. Paremos aquí un segundo, porque lo que viene merece que lo repitan en su próxima reunión de gerencia, no como dato de HR, como dato de negocio. CNBC, en conjunto con SurveyMonkey, más del 40% de los trabajadores que no tienen un mentor consideraron renunciar en los últimos 3 meses, comparado con solamente el 25% de los que sí tienen un mentor. Un mentor reduce la intención de renuncia casi a la mitad. Si esto fuera un medicamento, sería el medicamento más efectivo de la historia de la medicina laboral, y aún así casi nadie lo está recetando. Aquí en Colombia sería el paracetamol, que básicamente es la semilla del ermitaño que cura absolutamente todo. La Association for Talent Development, la ATD, encontró que las tasas de retención aumentan hasta un 69% cuando existe un programa formal de mentoría en funcionamiento. Y aún así, menos del 30% de las organizaciones tienen un programa formal de mentoría operando hoy. ¿Qué nos dicen todos esos números juntos? Que la mentoría es, en términos puramente financieros, la inversión con el mejor retorno que puede hacer un BPO, no la tecnología, no los procesos, no la próxima herramienta de IA. Es invertir tiempo de los líderes seniors en formar a la siguiente generación. Y aún así no la estamos haciendo. ¿Pero por qué? Simplemente porque la mentoría no aparece en el P&L del mes. Porque sentarse a hablar con alguien por 1 hora se siente como no estar haciendo nada, cuando hay incendios apagándose en el piso. Pero ese cálculo es miope. Esa hora invertida hoy es la diferencia entre tener un equipo en 5 años o tener que reemplazarlo entero cada año, costándole a la empresa más de lo que cualquier proyecto de IA va a ahorrar. La mentoría es el mejor programa de retención que existe y es gratis, y casi nadie lo está haciendo. Ahora quiero que hablemos sobre las 5 lecciones de Doc Brown, lo que Doc Brown sabía sobre formar a la siguiente generación. De la película salen 5 lecciones que cualquier líder de operaciones debería tener escritas en la pared de su oficina. Y las vamos a ver una por una, sin prisa, porque cada una tiene un momento específico de la película donde se le ve clarísima. Lección número 1. Ver lo que nadie ve. Hay una escena al principio de la primera película donde Marty llega tarde al colegio, otra vez, y el director del colegio, Mr. Strickland, le dice una frase brutal. Eres un slacker, McFly, igual que tu padre, y nunca vas a llegar a nada en la vida. Eso es todo lo que el sistema le decía a Marty. El colegio, los profesores, su propio papá fracasado lo decía con su ejemplo. La sociedad de Hill Valley lo había clasificado. Pero el Doc lo veía distinto. Doc veía a un chico con curiosidad, un chico que se montaba en su skateboard porque le gustaba la velocidad, porque le gustaba experimentar, un chico que tenía sueños musicales aunque le diera miedo perseguirlos.
Doc veía potencial donde el resto veía mediocridad. Y esa habilidad, la habilidad de ver potencial debajo del comportamiento aparente, es la habilidad más rara y más valiosa que existe en liderazgo. En operaciones, la mayoría de los líderes solo ven lo que el dashboard muestra. Métricas, cumplimiento, AHT, CSAT. Pero los números muchas veces engañan. El agente con métricas mediocres puede ser el agente con más potencial, solo que su miedo a equivocarse le está costando velocidad. Ver potencial donde no es obvio requiere mirar con paciencia, requiere preguntar antes de juzgar. Tu dashboard te muestra lo que la gente está haciendo. Doc Brown veía lo que podían llegar a ser. Lección número 2. Apostar antes de tener la prueba. Hay un momento en la película, uno de los más bonitos, cuando Doc por primera vez le muestra a Marty el DeLorean. Le explica todo. El flux capacitor, los gigawatts, la velocidad de 88 millas por hora, y le pide a Marty que lo grabe todo con su cámara, para tener prueba de lo que logró. Doc había construido el DeLorean en secreto durante años, décadas, sin inversionistas, sin apoyo, sin tener nadie que le dijera esto vale la pena. Apostó toda su carrera, su fortuna familiar, su dignidad social, antes de tener la prueba de que la apuesta era buena. Y eso en mentoría es exactamente lo que se requiere. Cuando ustedes deciden mentorear a alguien, no tienen pruebas todavía. No saben si esa persona va a llegar a ser lo que ustedes ven en ella. No saben si van a quedarse en la empresa y aún así deciden apostar. Esa apuesta, esa decisión de invertir tiempo en alguien sin garantía de retorno, es lo que separa a los líderes de los gerentes. Los gerentes invierten donde el ROI ya está calculado. Los líderes invierten donde el ROI todavía no se puede calcular, pero el criterio les dice que sí. Si esperas tener la prueba antes de apostar, alguien más ya apostó, y la persona que iba a ser tu Marty ya está formando a otro. Lección número 3. Decir la verdad incómoda. Hay una escena muy importante en la segunda película. Marty está a punto de tomar una decisión que va a destruir su vida. Comprar un libro deportivo del futuro para apostar y volverse rico. Doc, cuando se da cuenta, lo enfrenta y le dice algo que en la película suena más o menos así. Marty, tu futuro no está escrito, pero las decisiones que tomas con información que no deberías tener siempre tiene consecuencias que no quieres pagar. No es la cita exacta, pero es la idea exacta. Doc le dice la verdad incómoda, la verdad que un amigo regular no le diría porque tiene miedo de molestarlo. Esa es la tercera lección. Mentorear de verdad no es decirle a la gente lo que quiere escuchar, es decirle lo que necesita escuchar aunque duela. En operaciones, eso significa decirle a la gente con potencial: tus métricas son buenas, pero estás cayendo en complacencia. Significa decirle al supervisor que pide promoción: todavía no estás listo, y voy a ayudarte a estar listo, pero tienes que aceptar que ahora mismo no lo estás. La gente que solo te dice cosas buenas no te está formando, te está manteniendo cómodo, y la comodidad en operaciones es el enemigo del crecimiento. Un mentor que solo te elogia no es mentor, es un fan. Los verdaderos mentores te dicen lo que duele en privado antes de que el mundo te lo diga en público. Lección número 4. Saber soltar. El momento más emocional de toda la trilogía está al final de la tercera película. Marty se despide de Doc porque Doc decide quedarse en 1885 con su esposa Clara, mientras Marty regresa a 1985. Y Marty le pregunta preocupado, casi como un niño que no quiere que su papá se vaya: ¿y qué va a pasar con nosotros en el futuro? ¿Vamos a ser exitosos? Y Doc le da la respuesta que define la película entera. Le dice: Marty, tu futuro no está escrito, nadie sabe cómo va a ser, pero el tuyo depende de ti, así que haz que sea uno bueno. Y se marcha. Esa escena es liderazgo en estado puro. Doc le suelta la mano a Marty
No le dice, llámame si tienes dudas. Le dice, ya tienes lo que necesitas, confía en ti. El mentor regular crea dependencia, mientras el buen mentor crea autonomía. El mentor regular quiere que su aprendiz lo siga necesitando, para sentirse importante, para mantener la relación de poder. El buen mentor hace exactamente lo contrario. Trabaja toda la relación para que llegue el día en que su aprendiz ya no lo necesite. Y cuando ese día llega, sonríe, aunque le duela un poco. Si tu aprendiz todavía te necesita para tomar decisiones después de 5 años, no lo formaste, lo dependizaste. Lección número 5. Dejar que cargue el legado. Y la quinta lección viene de un detalle de la trilogía que casi nadie nota. Al final de la tercera película, Doc regresa con Marty en una nueva máquina del tiempo. Un tren de vapor, ya casado con Clara, con 2 hijos que se llaman Jules y Verne, en homenaje a Julio Verne. Y le entrega a Marty una fotografía de los dos, tomada por Marty mismo años atrás, y le dice, guarda esto. Significa más que cualquier máquina del tiempo. Doc le está pasando a Marty algo más importante que el DeLorean. Le está pasando la posibilidad de seguir siendo mentor de alguien más algún día. Porque la mentoría no es una transacción 1 a 1, es una cadena. Es una herencia. Tu mentor te formó y tu obligación moral, porque sí, hay una obligación moral en esto, es formar a otros con lo que te formaron a ti. Y cuando un líder entiende esto, que está formando a personas que van a formar a otras personas, su perspectiva cambia. Ya no piensa en plazos de un trimestre, piensa en décadas, ya no piensa en su propia carrera, piensa en el linaje. Tu éxito no se mide en lo que lograste, se mide en cuántas personas siguen formando gente con lo que tú les enseñaste. Y esta dinámica está en todas partes. Lo que Doc hace con Marty no es único de Back to the Future, es uno de los patrones más antiguos y más poderosos de toda la cultura humana, y aparece en todos lados. Voy a darles 4 ejemplos de distintos lugares de distintas épocas, todos el mismo patrón. El primer ejemplo del cine, la trilogía de Star Wars. Yoda y Luke Skywalker. Por un lado está Yoda, un maestro Jedi de 900 años, un anciano que vive en un pantano, sin discípulos y sin gloria. Y por el otro lado tenemos a Luke, un chico granjero perdido, hijo de un villano, con miedo, con dudas y con poco talento aparente. Yoda lo escoge, lo entrena, y le dice una frase que define toda la mentoría sabia. Haz o no hagas, no existe el intentar. Esa frase resume lo que un mentor le da a un aprendiz. Claridad. La claridad de que las cosas no se medio hacen. Ejemplo 2. Tecnología. Steve Jobs y Johnny Ive. Cuando Jobs regresó a Apple en 1997, encontró a Ive ahí. Un diseñador que llevaba años en la empresa, con ideas brillantes, con propuestas que los ejecutivos de turno rechazaban porque no las entendían. Jobs lo vio. Entendió lo que nadie más había entendido y lo elevó. Pasaron 20 años juntos y de esa relación salieron el iMac, el iPod, el iPhone, el iPad, entre otros. Cuando Jobs murió en 2011, Ive dijo en su funeral que Jobs no solo había sido su jefe, había sido su mejor amigo y la persona que más le había enseñado en toda su vida. Ejemplo 3. En negocios, Warren Buffett y Bill Gates. Se conocieron en 1991. Buffett tenía 70 años y Gates 35. Una diferencia generacional brutal, pero Buffett vio en Gates algo más allá de su éxito como fundador de Microsoft. Vio curiosidad, capacidad de aprender, alguien que escuchaba sin defenderse. Desde entonces, Buffett ha sido, por más de 3 décadas, el mentor financiero, filosófico y vital de Bill Gates. Y el Giving Pledge, donde las personas más ricas del mundo se comprometen a donar la mayoría de su fortuna, nació de esa relación. Ejemplo número 4, el más cercano a nosotros, servicio al cliente.
Tony Hsieh y Fred Mossler. Hsieh, el fundador de Zappos. Mossler era un comprador de Nordstrom, nadie famoso, nadie con título relevante. Pero Hsieh lo conoció, vio algo en él y le dijo: ven a Zappos. No tengo dinero todavía para pagarte, pero tengo una visión. Mossler aceptó y se convirtió en mano derecha de Hsieh durante 15 años. Cuando Amazon compró Zappos por $1.200 millones en 2009, una parte enorme de esa evaluación venía de la cultura que Hsieh y Mossler construyeron juntos. El patrón en todos estos casos es exactamente el mismo. Una persona más experimentada vio algo en alguien más joven, antes de que esa persona se viera a sí misma, y decidió jugarse el tiempo, la credibilidad, a veces la plata, no por caridad, porque entendieron que su propio legado se construye con quien forman para que sigan logrando cuando ellos ya no estén. Yoda con Luke, Jobs con Ive, Buffett con Gates, Doug con Marty. El patrón es el mismo, y el patrón está esperando a que tú lo repliques con alguien de tu equipo. Y ya llegamos a nuestro segmento de ¿qué hacen ustedes el lunes con esto? Aquí es donde Behind the Cue pasa de la teoría a la acción, porque los mejores episodios no son los que solo los hacen pensar bonito, son los que los hacen hacer algo diferente el lunes. Y este episodio, si no los lleva a hacer algo distinto en su trabajo, en su equipo, en su vida, no sirvió para nada, punto. Así que aquí van 3 cosas concretas, no son teoría, son acciones específicas que pueden empezar a hacer esta semana sin pedir permiso, sin presupuesto y sin tener que cambiar la cultura de la empresa entera. Primera acción concreta y la más importante: hagan la lista de los Martys invisibles. Esta semana, antes del viernes, abran una hoja en blanco y escriban 3 nombres. 3 personas de su equipo o cerca de su equipo en las que ustedes ven algo que nadie más está viendo. Y esta es la regla importante. No pongan a los que ya están en programas formales de desarrollo. No pongan a los que ya tienen padrinos políticos. No pongan a los que ya destacan en métricas. Esos ya están siendo vistos. Pongan a los callados, a los tímidos, a los que tienen métricas mediocres pero hacen preguntas inteligentes, a los que se quedan ayudando a otros sin que nadie les pida que lo hagan, a los Martys, a los que están esperando que alguien los vea. Después de tener los 3 nombres, escojan uno. Y esta semana, sin que se entere, sin hacer un anuncio formal, invítenlo a un café, solo un café. 30 minutos donde ustedes hagan preguntas y escuchen. Que esa persona hable más que ustedes. Eso es. Ese café es el primer paso de una mentoría real. Segunda, y esta cuesta más de lo que parece. Cuenten una historia que no esté en ningún manual. En la próxima reunión de equipo, saquen 5 minutos y cuenten una historia, una sola. Una decisión que tomaron mal hace años, un cliente que perdieron por orgullo, un proyecto que se les fue de las manos por subestimar a un detalle, y lo que aprendieron en detalle, con la cara que pusieron cuando se dieron cuenta. Eso, en 5 minutos, vale más que un manual completo de capacitación corporativa, porque les muestra a sus equipos que ustedes también se han equivocado, y eso baja la barrera de entrada para que ellos se atrevan a equivocarse también, que es donde realmente se aprende. El conocimiento que importa, el conocimiento de criterio, el conocimiento que no está escrito, solo se transfiere así, en historias, en errores, no en presentaciones, no en cursos. Y la tercera, esta es personal, identifiquen a su propio Doc Brown y escríbanle. ¿Quién fue la persona que les enseñó a hacer lo que hacen hoy? Si esa persona todavía está viva, todavía trabaja, todavía está accesible, escríbanle esta semana. Un mensaje corto, sin pedir nada, solo un «Oye, estuve pensando en ti. Aprendí muchas cosas trabajando contigo. Gracias». Eso hace 2 cosas. La primera, probablemente le mejora el día a esa persona, porque a casi nadie le agradecen lo que enseñó. Y la segunda, les recuerda a ustedes mismos cómo se sintió tener un mentor. Y esa memoria es lo que los va a empujar a ser mentor de alguien más esta semana.
Si esa persona ya no está porque falleció, porque perdieron contacto, escriban el mensaje igual, en un papel sin enviarlo. Solo el ejercicio de articular lo que esa persona les dio cambia la forma en que ustedes van a relacionarse con su equipo el lunes. El mejor antídoto para no ser mal mentor es recordar lo que se sintió tener un buen mentor. Y ya llegamos a nuestro segmento de mito o realidad. 3 mitos sobre mentoría que la industria sigue repitiendo. Vamos al segmento que ustedes ya conocen, mito o realidad. 3 afirmaciones sobre mentoría que circulan en LinkedIn, en conversaciones de HR, en reuniones donde alguien dice algo con seguridad y nadie lo cuestiona. Mi trabajo aquí es decirles qué hay de verdad y qué es repetición de cliché corporativo. Mito número 1. La mentoría requiere un programa formal estructurado para funcionar. Y eso es falso. Los mejores programas de mentoría de la historia de las empresas no fueron programas formales. Fueron decisiones individuales de líderes seniors que un día miraron a alguien y dijeron: a esa persona lo voy a formar yo. Los programas formales pueden ayudar a escalar la mentoría, pero no la crean. Y peor cuando una empresa cree que el programa formal reemplaza la decisión individual. Lo que termina pasando es que nadie mentora a nadie porque eso es responsabilidad del programa de HR. Diluir la responsabilidad mata la mentoría. La mentoría requiere a alguien que se la juegue por una persona específica, no un PowerPoint trimestral. Mito número 2. Si formo a alguien muy bien, después esa persona se va y lo voy a perder. Y esta es una verdad a medias, que es la peor categoría de verdad porque suena defendible. Sí es posible que un aprendiz bien formado se vaya a otra empresa, y pasa. Pero el cálculo correcto es este. ¿Prefieren tener gente bien formada que eventualmente se vaya o gente mal formada que se quede? La respuesta correcta es obvia. Y aquí va el detalle que muchos olvidan: los aprendices bien formados, aunque se vayan, muchas veces vuelven o se convierten en aliados estratégicos en otras empresas. La red de ex-aprendices de un buen mentor vale más que cualquier programa de retención forzada. Mito número 3. La mentoría es solo para líderes nuevos. La gente con experiencia ya no la necesita. Y eso es completamente falso, y este mito hace muchísimo daño. Los líderes seniors necesitan mentoría tanto como los juniors, pero de un tipo diferente. Los juniors necesitan mentoría operativa, cómo se hacen las cosas. Los seniors necesitamos mentoría estratégica, cómo pensar las cosas. Y la fuente de esa mentoría muchas veces no está dentro de la misma empresa, está en un consejero de otro sector, en un ex colega que tomó otro camino, en alguien 10 años mayor que ya pasó por la fase que el líder senior está viviendo ahora. Buscar un mentor a los 45 años no es señal de debilidad, es señal de inteligencia. Los que más hablan de tener todo claro son los que menos están aprendiendo. La mentoría en cualquier dirección es señal de un buen líder en movimiento. Y ya llegamos a nuestro segmento de recomendaciones de Andy. Si quieren profundizar, si este episodio les gustó, si los puso a pensar, si los movió aunque sea un poquitico, aquí hay 3 cosas de distintos medios que valen la pena para seguir profundizando en este tema. Y no las nombro al azar, cada una conecta directamente con lo que acabamos de hablar. Una canción, The Power of Love, de Huey Lewis and the News. La elección obvia, lo sé. Esa canción suena 3 veces en la primera película, pero les pido un favor, escúchenla otra vez, no con oídos de los 80, con los oídos de hoy y con el contexto que acabamos de discutir. La letra es sobre alguien que finalmente entiende que la fuerza más grande del universo no es el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento. Es la conexión real con otro ser humano. Esa fuerza, el poder del amor, si lo quieren en español, es exactamente lo que un mentor tiene por su aprendiz cuando es genuino. Cuando es genuino, mueve a esa persona más que cualquier bono, cualquier promoción, cualquier capacitación de 40 horas con certificado. La pueden encontrar en Spotify, Apple Music, en YouTube Music. Búsquenla y escúchenla esta semana con esta lente nueva.
Y la película que les quiero recomendar esta semana se llama Whiplash de 2014, dirigida por Damien Chazelle, con J.K. Simmons en una actuación que ganó al Oscar a Mejor Actor de Reparto. Nos cuenta la historia de un joven baterista de jazz y de su profesor, Terence Fletcher, un mentor brutal que cree que la única forma de formar a un gran músico es destruyéndolo psicológicamente. ¿Por qué la recomiendo? Porque Whiplash es la cara opuesta de Back to the Future. Es lo que pasa cuando un mentor confunde exigencia con abuso. Y la película hace una pregunta incómoda. ¿Se puede formar a alguien grande sin destruirlo en el proceso? La respuesta de la película es ambigua y a propósito, y por eso vale la pena. Les va a hacer pensar en cómo ustedes están formando a la gente bajo su cargo. Si ustedes son un Doc Brown o son un Fletcher, ¿están en algún punto incómodo del medio? Dura 90 minutos, está en Amazon Prime Video y los va a dejar pensando una semana entera, se los garantizo. El libro que les voy a recomendar se llama The Mentor's Guide de Lois J. Zachary. Probablemente el manual más completo y más práctico que existe sobre cómo ser un buen mentor. No es teoría motivacional, no es coaching genérico, es práctica aplicable. Zachary divide la mentoría en 4 fases: preparación, negociación, habilitación y cierre. Lo más valioso del libro es el último capítulo, el del cierre, porque casi nadie habla de cómo se termina bien una mentoría. Se asume que es eterna y no lo es. Y cuando termina mal, puede generar dolor y resentimiento donde debería haber gratitud. Zachary enseña a cerrar bien, y eso, en mi experiencia, es lo que más cuesta. Si solo van a leer un libro de este año sobre liderazgo, que sea ese. Está en español y en inglés, y lo pueden encontrar en Amazon, en Apple Books y en Kindle. Si quieren entender por qué la mentoría es la inversión con mejor retorno, estas 3 se los van a mostrar de 3 ángulos completamente distintos. Y ya estamos cerrando este episodio, y antes de soltarles los créditos finales, quiero hablarles directamente, más directo de lo que he hablado en todo el episodio. Si son supervisores, coordinadores, gerentes, directores, cualquiera que tenga, aunque sea una persona reportándole, este mensaje es para ustedes. La presión por entregar números es real. La presión por cumplir SLAs es real. La presión por mantener al cliente contento, mucho más real. Y todos esos temas en el día a día se sienten más urgentes que sentarse a formar a alguien. Eso lo tengo súper claro. Pero hay una verdad incómoda que pocos líderes quieren reconocer abiertamente. Dentro de 5 años, ustedes no van a recordar el SLA exacto que cumplieron este trimestre. Nadie lo va a recordar, ni siquiera ustedes mismos. Pero las personas que ustedes formaron, bien o mal, sí van a recordar exactamente qué les enseñaron. Y van a estar formando a otros con lo que aprendieron de ustedes, para bien o para mal. Esa es la responsabilidad real del líder de operaciones, no las métricas, las personas, porque las métricas se reemplazan cada trimestre, cada año, pero las personas que ustedes formaron siguen formando gente 20 años después. Y esto me recuerda a una anécdota de un coordinador de operaciones que tenía más de 12 años en la industria, varios países, varias cuentas, que un día recibió en su equipo a un agente nuevo, un peladito de 19 años sin experiencia previa, recién salido del colegio, muy calladito, bien tímido, con cara de no entender nada. En las 2 primeras semanas, el agente tenía las peores métricas del piso, el HT por las nubes, el CSAT por el piso, errores en validación. Mejor dicho, cualquier supervisor normal lo hubiera puesto en un plan de mejora o lo hubiera devuelto al pool. Pero este coordinador hizo algo distinto. En vez de mandarlo a más capacitación, se sentó al lado de él durante una semana entera, 1 hora al día, a escuchar sus llamadas, sin tomar notas, sin hacer evaluación, solo a escuchar. Y al final de la semana le dijo una sola cosa: tú no tienes un problema de procesos, tú tienes miedo de equivocarte.
y por eso te demoras tanto en las llamadas. Vamos a trabajar en eso, no en el script. 3 meses después, ese agente era top 3 del piso en CSAT. 6 meses después lo promovieron a senior. 18 meses después era team lead. Hoy, 5 años después, es ops manager en su propio piso, en otra empresa, en otro país. Y la primera persona a la que recurre cuando tiene una decisión difícil sigue siendo aquel coordinador que se sentó al lado de él en la segunda semana de trabajo. Y ese mismo coordinador hoy dice que ese aprendiz le enseñó más sobre liderazgo que cualquier libro que haya leído. Esa historia, y conozco muchas como esa, es lo que pasa cuando un líder decide que su trabajo no es supervisar, es formar. Y el detalle más bonito de la historia es este. El coordinador no le enseñó a la gente nuevo el script, ni las métricas, ni los procesos. Esas cosas las podía leer en el manual. Le enseñó algo que ningún manual contiene: cómo manejarse a sí mismo bajo presión. Y eso, una vez aprendido, se convierte en la columna vertebral de toda una carrera. Y eso es Back to the Future en un contact center. Un mentor que ve algo en alguien antes de que esa persona se vea a sí misma, que invierte tiempo sin saber si va a haber retorno, que se la juega políticamente por defender al aprendiz cuando todos quieren sacarlo, que dice la verdad incómoda cuando el aprendiz está a punto de cometer un error, que suelta la mano cuando el aprendiz ya puede caminar solo, y que 5 años después recibe una llamada del aprendiz pidiendo consejo, no porque lo necesite, sino porque la relación nunca se rompió. La mejor herencia que un líder puede dejar no está en los reportes anuales, están las personas que siguen formando gente con lo que aprendieron de ti. Antes de cerrar, déjenme contarles que viene la próxima semana. En el episodio 14 de Behind the Cue vamos a hablar de un anime que probablemente no esperaban ver aquí. Se llama The Apothecary Diaries o Diarios de la Boticaria y tiene una protagonista que se llama Mao Mao. Mao Mao es una farmacéutica en la corte imperial de la China antigua. No tiene título noble, no tiene poder político, no tiene el cargo más alto, pero es sin ninguna duda la persona más competente de toda la operación. Y eso, ser la persona más competente sin tener el poder, le genera una tensión que cualquiera que haya trabajado en una operación va a reconocer inmediatamente. Vamos a hablar de qué pasa cuando la persona más capaz del cuarto no es la que tiene la autoridad, y qué hace esa persona y qué hace la organización con esa brecha. Es un episodio que va a incomodar a varios y creo que les va a gustar exactamente por eso. Behind the Cue, episodio 14, la próxima semana, no se lo pierdan. Si este episodio les generó preguntas, si hay algo de su operación que quieran pensar en voz alta, escríbanme. Estoy en LinkedIn como Andrés Bermúdez Rodríguez. También pueden escribirme a mi correo andy@behind-theq.com. Si el episodio les generó valor, compártanlo con alguien que ustedes consideren su mentor o con alguien que ustedes hayan formado en algún momento y díganle: oye, escucha esto, hablemos de esto después. Y si todavía no se han suscrito, este es el momento. Behind the Cue está en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Búsquenlo, denle en follow y activen las notificaciones. Esto fue Behind the Cue, episodio 13. Yo soy Andy, y como diría el Doc Brown, tu futuro no está escrito, lo que decidas hacer con él depende de ti, hazlo bueno. The signal fades into the deep. Secrets that the circuit keeps. Find the resonance in the frequency as we leave the strategy. Orbit the narrative we spun before the analysis is done. Behind the cue.